Y nada, pues hoy vamos a hablar de Roma, ¿vale? De la Roma antigua. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio. Vamos a conocer lo que es la Roma de la antigüedad y la vamos a comparar con lo que hay hoy. Qué restos permanecen y qué restos quedan, ¿vale? Vamos a utilizar dos herramientas que yo usaba cuando vivía en Roma. La más interesante es la de Google Earth. Nuestra querida Google Earth es una de las herramientas que vamos a utilizar para conocer la Roma antigua. Estamos en la plaza de la pirámide de Roma, ¿vale? En esta plaza es donde está la pirámide de Cayo Cesto. Es una pirámide que es una tumba. Es un mausoleo, el mausoleo de Cayo Cestio. Se creía que era un senador de la época de Julio César, con un cargo importante, aunque no está mencionado en ninguna fuente. Antes de empezar por ahí, porque ahí vamos a empezar nuestra aventura, nos vamos a Roma, nos vamos al centro. Esto es Roma, ¿vale? Esto es la Roma antigua. Si vais a Roma, pues vais a tener todo esto. Esta es la parte arqueológica, que es el centro de Roma. La parte arqueológica, que es el centro, es donde nació Roma, es el Palatino, que sería, pues, esto es el Palatino, ¿vale? Y también sería la colina de Capitolio, que está aquí. Entonces tenemos esas dos colinas y luego tenemos el Quirindal, por aquí estaría el Viminal y por aquí estaría todo esto, porque esto sería ya un monte mucho más grande, el Esquilino, y esto sería la colina del Celio, ¿vale? Entre las colinas lo que harían son valles. Entonces aquí estaría el foro romano, por aquí estarían los foros imperiales, por aquí habría una colinita que sería el Viminal. Y básicamente esto es lo que abarca la Roma antigua. Entonces la muralla de la que hablamos en el anterior episodio, si la habéis visto, es la de Servio Tulio, estaría por aquí primero, más o menos. Por aquí, haría algo así. Y luego ya se ampliaría por esta zona la muralla, que está la colina del Aventino. Y aquí estaría el Valle de Murcia, donde salía el Circo Máximo. Y entonces esto sería la ciudad republicana, ¿no? La ciudad, más o menos, que la primera ciudad, que empezaría en el Palatino, se haría extendiendo hasta los límites de la muralla de Servio Tulio. Entonces todo esto se iría ampliando y empezarían a construir, pues, lo que sería el Campo de Marte. Está, pues, la primera gran construcción, supongo que será la del Teatro de Marcelo, que yo creo que debía estar por aquí. Y bueno, aquí estaría el Panteón, aquí estaría el Circo de y luego ya en el siglo III, en el 250 o 275, ya se haría lo que es la muralla aureliana, que ya abarca por aquí, que iría por aquí, creo que saldría por aquí por el Trastevere, y ya cogería más toda esta parte de aquí, ¿vale? Que ya sería la muralla grande, que se construyó ya por el siglo III después de Cristo por miedo a las invasiones bárbaras que se habían acercado. Había incursiones ya dentro de la península itálica y estaban un poco acojonados, ¿vale? Entonces, cuando el Imperio Romano cayó, los ciudadanos romanos abandonaron toda esta zona, abandonaron toda la zona histórica y se asentaron en lo que es el Campo de Marte. ¿Por qué? Porque allí llegaban los únicos acueductos que habían sobrevivido a los saqueos de Roma, a los saqueos de los bárbaros del siglo V. Se asentaron y entonces por esto es ahora el centro de la ciudad. Todo esto es el centro de la ciudad. Empezaron a construir las casas y todo eso es en época medieval. Pues, ¿sabe? Todo esto pues está todo ruinoso y se ve con menos construcciones. Entonces, la segunda herramienta que vamos a utilizar va a ser una cosa que os voy a mostrar. Vamos a buscar una herramienta que es de Google, precisamente. Se llama Google Art. No sé si la conocéis. Básicamente aquí pues es mucha información referente a arte y cultura. Si realmente visitáis un museo os interesa, pero no podéis visitarlo por lo que sea, pues lo puedes encontrar, a lo mejor aquí puedes encontrar pues muchas de sus piezas más importantes o incluso una visita virtual. Podéis explorarlo si Google lo tiene aquí en Art and Culture dentro de esta herramienta. Entonces lo que vamos a buscar es Museo Roma, y aquí nos saldrán todos los museos de Roma. Y lo que tenemos que buscar es el Museo de la Civiltà Romana. Colecciones, a ver aquí. Vale, es aquí, ¿ves? Aquí tenemos todos los museos. El que nos interesa es el Museo de la Civiltà Romana. Entramos y tenemos las colecciones y luego tenemos visitas virtuales, ¿vale? ¿Cuál es el Museo de la Civiltà Romana? Uno que lleva 13 años cerrado, ¿vale? Os lo voy a mostrar aquí. Nos tenemos que ir al sur de Roma, a la zona de Ur, que se llama Ur porque era de la Exposición Universal de... Vale, esto es Ur, toda esta zona de aquí es Ur. Pues hicieron aquí las exposiciones, hicieron muchos edificios aquí chulos con columnas inspirados en la Roma. Se hizo por aquí el Coliseo Cuadrado con los arcos, también famoso. Y bueno, es de la época fascista y hay un museo aquí
que se llama Museo de la Civiltà Romana, pues este museo, que es todo este edificio de aquí, aunque el planetario sí está abierto, el museo no, pues lleva cerrado 13 años por problemas estructurales y parece que cuesta mucho dinero arreglarlo, así que pues no hay pasta para esto. Estamos en el museo. El museo lo podíamos utilizar para hacer otro directo y podíamos explorarlo otra vez en el otro directo. Nos vamos a meter en visitas virtuales. Este museo lo que hace es recreaciones, no tiene piezas arqueológicas. Son recreaciones de piezas famosas, piezas arqueológicas, tiene mapas, tiene maquetas, tiene recreaciones de armas romanas y de villas y cosas, ¿vale? ¿Veis? O sea, todo esto no es que sea un estado arqueológico, esto es una recreación. O sea, una puerta, aquí hay recreaciones de diferentes monumentos, del Arapazzi lo tenemos aquí, de la estatua de Augusto. Aquí en el 0 y en el 1 son los pisos. Piso 0, piso -1. Estamos en el -1, si no vamos al 0. Estamos en la parte superior. ¿Cómo se ve es increíble la maqueta. Esta maqueta, ¿quién la hizo? Tiene tiempo, ¿eh? O sea, tiene 60 o 70 años ya. Esta maqueta la hizo el Italo Gismondi, ¿vale? Italo Gismondi pues fue un arqueólogo de principios del siglo XX, que lo enseño. Este hombre de aquí pues se puso a hacer la maqueta. Yo creo que se la empezó a hacer en el 30 y pico y la terminó en el 40 y tantos. No sé si es este o este es uno de los artistas que ayudaron a hacer la maqueta, ¿vale? Pues hubo estudios de la Roma antigua anteriores, a finales del siglo XIX y el siglo XX, realizados por Rodolfo Lanciani, otro arqueólogo, finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, lo que hizo fue un mapa completamente detallado, súper detallado, indicaba la Roma moderna, bueno, la Roma de su época, no la moderna de hoy no, pero la de su época, con la Roma antigua. De hecho, también incluía con diferentes colores qué edificios eran medievales, qué estructuras eran antiguas y qué estructuras eran nuevas. Entonces, yo lo he encontrado, hay un PDF por ahí que podéis buscar donde sale el mapa, pero es mejor y sale más rápido aquí. El mapa se llama Forma Urbis Romae, que lo tenéis aquí en esta web que es mappingrom.com, Forma Urbis. ¿Vale? Pues este es el mapa de Lanciani, como podéis ver. Está completamente detallado. Lo que veis en negro son, por ejemplo, vamos al Coliseo. En rojo está lo moderno, los edificios modernos, y en negro los edificios antiguos. Por ejemplo, está el foro de Trajano, que es todo esto, el mercado de Trajano, aquí está el foro de Augusto, con el templo de Marte, etc. Entonces, todo esto lo que hizo Italo fue hacer, con toda esta información, hizo la maqueta que estamos viendo. Lo que vamos a hacer en el día de hoy, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a revisar. No podemos ir al centro, ojalá hubieran hecho a lo mejor las fotos en 360 grados por encima de toda la maqueta y no solo en el perímetro. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser descubrir muchas cosas interesantes que podemos ver dentro del perímetro. Y en algún otro directo podríamos continuar, porque no creo que nos dé tiempo a ver lo que ocupa toda esta maqueta, porque vamos a ir detalladamente explicando. Y cuando terminemos de conocer todo el perímetro de Roma, ya a través de otras fotografías más detalladas del centro, pues podremos ir descubriendo otros edificios. Si vosotros entráis aquí con las flechas del teclado, podéis iros moviendo un poco, ¿no? Entonces aquí está la pirámide de Cayo Cestio, que hemos visto antes. Entonces, si nos vamos a Google, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer, vamos a empezar desde aquí siguiendo la muralla y vamos a ver lo que nos vamos encontrando, ¿vale? Vamos a empezar con la pirámide de Cayo Cestio. Como hemos dicho, es una pirámide que se cree que es sobre el 40-42 a.C. Estaba a lo largo de la puerta de la Vía Ostiense, esta vía que veis aquí, donde han representado una serie de mausoleos, porque si sabéis, todas las vías romanas estaban plagadas de mausoleos romanos. Aquí está el Coliseo, un poco lejos. Pues por aquí salía la Vía Ostiense. ¿Y dónde iba la Vía Ostiense? Pues la Vía Ostiense, he cogido otra herramienta que he encontrado que se llama InterEORG. Esto es un mapa de todas las carreteras romanas. Vale, pues aquí aparecen todas las vías que salían de Roma, que eran unas cuantas. La Vía Ostiense es esta de aquí, que ponemos en morado. Seguimos aquí. Bueno, aparece la tábula, no sé qué significa, a qué se refieren a esto, pero bueno, abajo justo, Vía Ostiensis, ¿vale? Que iba a Ostia, ¿vale? Lo primero, bueno, se dividía, llegaba aquí y se dividía en dos. La Vía Laurentina, ¿vale? Que llegaba a Larentium, y la Vía Ostiensis llegaba a Ostia, pues eso se llama Ostiense, de Ostia, ¿vale? Pues entonces, ¿por dónde salía? Por la puerta de San Paolo. Esta puerta, la puerta de San Paolo, que se llamaba en aquella época Porta Ostiensis, porque por ahí pasaba la Vía Ostiensis. La pirámide tiene esta forma, o sea, esto es lo que podéis ver hoy.
O sea, yo recomiendo a la gente cuando vaya a Roma, lo que recomiendo es que no cojan, si llegan en el aeropuerto y quieren ir en transporte público, no cojan el tren express, cojan el regional, porque el regional te deja en esta estación que está un poco más atrás. Está aquí, que se llama la estación de Ostiense. Y de aquí vais andando al metro, que el metro está aquí, en este edificio de aquí, ¿vale? Y así ya podéis visitar. Vuestra primera visita, pues puede ser perfectamente la pirámide de Cayo Cestio. Aparte, para ser más específicos, si vamos por detrás, la podéis ver por detrás. Esto es un parque, esto es un cementerio que puedes entrar gratuito. Se llama Acatólico, que es el cementerio protestante de extranjeros. Aquí hay mucha gente importante, escritores británicos y cosas aquí, que están enterradas en este cementerio. De hecho, por ejemplo, la tumba de Elizabeth Douglas Van Buren, esto era un escritor y tal, y tumba de John Keats. Si sabéis de literatura, seguro que sonará. La entrada está aquí de la pirámide y tenéis unas vistas espectaculares de la pirámide. Entonces ya cuando terminéis de ver eso, cogéis el metro y ya os vais a Termini o donde tengáis que ir. La entrada, como he dicho, está aquí, se ve aquí en pequeñito. Es que tengo miedo de utilizar el Street View. Ah, mira. Pues mira, tenemos el interior de la pirámide de Cayo Cestio. Aquí estaría su tumba, como si fuera un faraón egipcio, ¿eh? Aquí estaría saqueada supongo que ya en tiempos modernos se la encontrarían completamente saqueada. Y aquí habría pintura, una estatua, algo que arrancaron. Pero mira, tiene sus dibujitos, sus angelitos, y aquí algo también harían aquí, ¿vale? O sea, que no se puede visitar actualmente. Hay muchos sitios en Roma que se puede visitar solo con... organiza a lo mejor visitas una vez al mes y tal, le tienes que apuntar, cuesta barato. Pero bueno, lo que quería enseñar, aparte a la vista, que se veía de... Vamos a ver de aquí si se ve. Sí, aquí, ¿vale? Pues aquí veis, tenéis una vista espectacular de la pirámide por detrás. Este es otro monumento... Por lo menos aparece, no sé lo que es, pero aparece de estar relacionado con la pirámide, igual que estas columnas que veis aquí, porque aparecen en las fotos antiguas. Y aquí podéis, pues mira, podéis ahí, como la mujer está, podéis ir a charlar, a leer y daros una vuelta. Y si nos vamos a fotos un poquito más antiguas, esta foto de principios del siglo XX, o posiblemente finales del siglo XIX, de cómo ves que la muralla, el muro que hay aquí se la han cargado para hacer las carreteras. Y esto es como lucía pues hace un siglo. Y esto es como lucía todavía en el siglo, esto que puede ser el siglo XVI, XVII. Esto es como lucía en el siglo XVII. Seguimos nuestro itinerario, ¿vale? Entonces vamos a seguir la muralla. Vamos a seguir la muralla, que veis aquí, que es la muralla aureliana, construida en el 250 hasta el 275 por el emperador Aureliano. Entonces vamos a seguir hasta el siguiente punto de control. El siguiente punto del control podría ser esta puertecita de aquí, ¿vale? ¿Qué puerta es esta? Seguimos la muralla por esta zona, ¿vale? Y lo que nos encontramos en esa esquina, lo que nos encontramos en esta esquina es una construcción de carácter defensivo, ya supongo que en el siglo XV o XVI, ¿no? Es que tiene como una forma así de flecha, que como las construcciones renacentistas para defenderse de cañones, que no existía en época y tal, la puerta debería estar aquí. Lo que pasa que vemos que han hecho unos arcos, que es la puerta ardeatina. Los arcos no son la puerta ardeatina. La puerta ardeatina es la pequeña puerta que vemos en un lateral. Es la que se utilizaba para salir de las murallas por esta zona. Si no vamos a pie de calle, la podemos ver de cerca. Y esta es la puerta ardeatina. ¿Y cuál es la puerta ardeatina? Pues vamos a descubrirlo, ¿vale? He traído aquí un mapa, pero este no es el que quiero. Vale, este sí, ¿vale? He traído un mapa que es la puerta ardeatina. Lo que no sé muy bien es este camino. Veremos aquí a dónde sale. Vemos que está el Ostiense. Esta es ardeatina, pues para la vía ardeatina, ¿vale? La vía ardeatina vemos que nos lleva a Ardea. Tiene sentido, ¿no? Que la vía ardeatina nos lleva a Ardea. Seguimos en nuestro viaje aquí, ¿vale? Y vamos ahora a ver una de las grandes construcciones de la Roma antigua. Estas son las termas de Trajano. Las podemos ver perfectamente en el Google Earth. Las tenéis aquí, ¿ves? Las tenéis hacer cerca, ¿ves? La puerta ardeatina, que este camino a lo mejor pasaría por aquí enfrente, esta vía antigua, y aquí tenemos las termas de Caracalla. Las termas de Caracalla, que todavía quedan, pues,
los cimientos. No queda mucho más. Pero bueno, están ahí, se pueden visitar, pero eran unas termas tremendamente lujosas. Bueno, tiene una zona de aquí, os voy a enseñar una foto, ¿la veis? Pues esto corresponde a esto, ¿vale? Si vemos una recreación, esta estaría a la vuelta. Esta es como si la mirásemos desde aquí, así, ¿vale? Si lo ponemos así. Y vemos las termas estas. Vemos esta zona de aquí con la piscina y todo eso sería esto, ¿vale? Y corresponde con esta zona pequeña de aquí. ¿Qué os parece? Se ve bonito, espectacular. Y esto es una zona pequeña dentro de todo el complejo que serían las termas de Caracalla. Si nos fijamos en los cimientos, se ve la forma de... Si vemos en los cimientos, vemos la forma de la cúpula, lo que queda, no queda más. Estos serían los contrafuertes de la cúpula. Y luego si veis, tiene todos los edificios que lo rodeaban, que también eran edificios. Fíjate que tenía un estadio aquí. Tenía un estadio. Y todo eso pues se nota por lo menos los trazos. Vemos los trazos del estadio, aquí los tenéis. Vale, aquí tenéis un estadio, pues aquí pues donde... En vez de la palestra, pues tienen el estadio. Si no, pues ahora te puedes venir aquí si querés, no es lo mismo, pero te venías a las termas y podías hacer ejercicio en el estadio. Y luego los otros edificios que estarían a los lados y que tendrían para otras actividades. Bueno, pues seguimos por el muro, ahí tenéis las termas de Caracalla y seguimos investigando. Hemos visto la puerta de Eratina, que es esta que estaba aquí, y lo siguiente que nos encontramos es otra puerta interesante, ¿vale? Esta puerta, o sea, está aquí, ¿no? ¿Vale? ¿La veis? Sigamos el trazo con la muralla. La vemos aquí. Esta es la puerta de San Sebastiano, que es la puerta por donde salía la Vía Apia, ¿vale? Pues se llama Porta Apia, se llamaba Porta Apia, y por aquí salía la Vía Apia. O sea, actualmente si seguís por todo recto, pues llegáis a la Vía Apia. A la Vía Apia, donde encontraréis las catacumbas aquí de San Calixto y ahí encontraréis los diferentes mausoleos que había en la Vía Apia, ¿vale? Bueno, aquí es el estadio de Magencio. Esto era una villa de Magencio. Y luego un poco más antes está y la de Cecilia Metela, famosa. Aquí está el mausoleo de Cecilia Metela. Y bueno, esto se convierte en un parque actualmente y son, yo qué sé, serán como 15 kilómetros de parque en el que puedes recorrer, ¿ves? Y vas a ir encontrando ruinas a los lados, como esta que veis aquí. Estas ruinas son los cimientos que quedan de una estructura que sería un mausoleo antiguo, que podría ser a lo largo de la Vía Apia tenéis, yo qué sé, cientos de mausoleos diferentes. Algunos más impresionantes como este y otros no tan impresionantes, pero realmente porque el tiempo los ha borrado. Si nos fijamos en un dibujo de Piranesi, que era un arquitecto del siglo XVIII que documentó todas las ruinas romanas de su tiempo, o la mayoría a través de dibujos, esto es lo que él creía que en época antigua era la Vía Apia. ¿Y por qué creía que era esto? ¿Por qué creía que toda la Vía Apia? Si os fijáis aquí hay gente aquí andando, esta es la Vía Apia, para él. En su imaginación. Y él en el siglo XVIII, Piranesi, pensaba la Vía Apia era así. ¿Y por qué lo pensaba? Pues lo quería enseñar. Esto era la Vía Apia. Esto lo dibujó él. Y esto es el kilómetro 8 más allá de la Puerta de San Paolo, que la que hemos visto antes. Esto es el kilómetro 8 de la Vía Apia. Y esto es lo que había a 8 kilómetros de la puerta. Estos son las ruinas. O sea, imaginaos lo que había construido ahí, a lo largo de la Vía Apia. Para que él pensase que la Vía Apia era así. O sea, básicamente... No solo había una línea alrededor de la Vía Apia llena de mausoleos que podían medir decenas de metros y de mármol y de todos los materiales preciosos que os podéis imaginar. Que había varias líneas, porque si os fijáis en el fondo se ven como más ruinas que lo que él veía en el siglo. Esto es lo que había en la Vía Apia en el siglo XVII. Hay que decir que era un poco exagerado el hombre. Porque si veis las escalas, se ve la gente como muy pequeña. A lo mejor esto parece que esto tiene como 40 metros y a lo mejor tiene, yo qué sé, 10 o 8. Pero esto no existe ya. Esto existía en su tiempo, en el siglo XVIII. Pero todo esto no existe. Y todo esto lo veía por estas zonas. Si os fijáis, a lo largo de la Vía Apia, ¿veis? Como hay como estructuras, pequeñas estructuras. Por aquí también hay montículos llenos de hierba, pero estos montículos son restos de mausoleos gigantescos que había por todo
la Vía Apia. Y ahora mismo aquí podéis ver en el Google Maps, podéis ver las tumbas que todavía existe algo. Y no solo había tumbas, había villas. Mirad la villa que había aquí, ¿vale? Y había ninfeos. Eso es la Vía Quintini, donde había unas termas, había un estadio olímpico por aquí y más, y tenía un ninfeo. Entonces tú vienes por la Vía Apia. Yo creo que la foto, mira esta estructura, aquí tenemos una pirámide, que era un mausoleo. Yo creo que la foto de Piranesi la hizo por esa zona, por la zona del kilómetro 8. Estas estructuras no existen ya, yo no las he visto. Yo me he recorrido varias veces la Vía Apia, por toda esa zona, y estas estructuras no las he visto, o sea, ya no existen. O sea, se pensaba realmente que la Vía Apia estaba así, compuesta con cantidad de edificios de todo tipo, increíbles. Sí, se fumó un puro, hay un porrito guapo, pero realmente tenía una base fundamental para creerlo. Lo que se veía en aquella época. Entonces aquí en la maqueta, la vía llega hasta... Vamos a poner un poquito más adelante. Vale, la vía la puedes seguir hasta lo que se conoce este edificio de aquí, el Septimontium. El Septimontium era una estructura que creó Séptimo Severo para sorprender a los visitantes cuando llegasen a Roma a través de la Vía Apia. Seguramente la Vía Apia sería una de las vías más transitadas, por la que llegaban más viajeros. Entonces toda esa gente conectaba buena parte de la parte rica del imperio, que es la parte oriental, y el sur de África. Entonces mucha gente llegaba por la Vía Apia a Roma, y lo primero que se quería que se encontrase, según Séptimo Severo, es este Septimontium. El Septimontium era esto, era como un ninfeo, una fuente gigantesca, llena de mármol, llena de estatuas, llena de aguas, con fuentes y tal. Para aquí un hombrecillo, y ahí puedes ver la escala. O sea, esto era impresionante. ¿De esto queda algo? Pues quedaba sobre el siglo XVI. Sobre el siglo XVI quedaba este trocito. Y fíjate que era tan lujoso que en el siglo XVI, no me acuerdo qué papa fue, se lo quería cargar para coger lo material para la Basílica de San Pedro. Y desapareció. Ya no existe. Esto, si os vais a la zona, está marcado en el suelo. Nos podemos ir al centro de Roma. Entonces aquí esto es el Monte Palatino, con todos los palacios imperiales. Está marcado con esta de piedra. Debería estar aquí. Donde está el Circo Máximo, las ruinas del Circo Máximo. El Septimontium estaban aquí. Seguimos con nuestro viaje. Ah, bueno, se me ha olvidado. Aquí hay un acueducto, ¿vale? Vamos a ver qué acueducto es. El acueducto Marcia Antoninania, ¿vale? No sé dónde llegaba, no sé dónde salía. El Aqua Marcia es un acueducto que llegaba por aquí arriba, ya la veremos, pero el Marcia Antoniniana no sé muy bien este acueducto hacia dónde iba y hacia dónde venía. Habrá que preguntarle a Isa Moreno que nos saque de dudas de dónde salía ese acueducto, pero bueno, aquí viene representado. Vale, seguramente sería uno subterráneo, pero no sé de dónde venía. Aquí no aparece. Sí, sería el acueducto de Antoninaina y Ovía. Vale, sí, sería una prolongación de ese acueducto que llegaba con todos juntos aquí, que llegaba como el Año Novus, la Claudia, la Marcia y el Año Vetus. Todos estos acueductos venían por aquí. Entonces aquí se prolongaría un ramal que se llamaría Antoniania Iova, y este es el que llegaría por aquí. Pero no sé muy bien en qué servicio daba. Seguramente podía dar servicio a alguna villa patricia que había en la zona, alguna villa de estas, importante. De hecho, si lo miramos en el Urbis, a lo mejor aquí viene indicado, Viña Casali, como está en rojo, no es romano, no hay ninguna estructura conocida aquí que se conozca. Seguimos, aquí hay otra puerta, que si nos vamos a Google Earth, se llama la Puerta Latina, ¿vale? Y es por la Vía Latina. La Vía Latina, si nos vamos al itinerario aquí, sería esta vía, Vía Latina, ¿vale? Vía Latina es esta, ¿vale? Esta Vía Latina llegaba a la parte de Tusculum, de lo que es Tivoli hoy, bueno, Tusculum y la zona de Tivoli, por la zona más al norte, por el medio un poco de la península itálica. Entonces seguimos por el muro y ya llegamos a una zona interesante. Esta zona vemos un criptopórtico aquí y vemos una serie de aquí como una especie de villa, ¿vale? Entonces os voy a contar una historia de traición. A principios del siglo IV, cuando gobernaba Constantino, había una familia que se llamaba los Laterani, de la gens Laterani. Entonces se llevaban mal con Constantino y Constantino los desterró, lo que sea, y embargó sus tierras. Se la regaló al papa cristiano que había de esa época, y lo que construyeron aquí
fue... os lo voy a enseñar. Porque si seguimos por aquí, si seguimos por la muralla, ves que la muralla sigue apareciendo por aquí, ¿vale? Aunque esté ya hace poquito, pero llega hasta esta zona de aquí, ¿vale? Y si os veis aquí, si os fijáis aquí hay como un resalto, la muralla, termina aquí con este Cristo pórtico y luego empieza más atrás, ¿no? Más atrás. Y si nos fijamos en la Roma de 2026, igual, termina aquí, bueno, pasa por debajo, está la carretera por encima, ¿vale? Y luego ya aparece por aquí atrás. Ese Cristo pórtico es esto de aquí, que se ve que tiene como unos arcos. Pues ese Cristo pórtico es esto de aquí. Y encima, ¿qué tenemos encima? La Basílica de San Giovanni in Laterano, la primera basílica cristiana de Roma. ¿Qué nos cuenta esta basílica? Pues que, incautados a la familia Laterani, que tenían aquí su villa, seguramente su orti, su parquecito, lo regalaron al Papa y con eso construyeron y financiaron la primera basílica cristiana de toda la historia de Roma, la Basílica de San Giovanni Laterano. De hecho, el Vaticano, o sea, la Santa Sede, estuvo aquí residiendo hasta, por lo menos, 600 años, hasta el siglo XIV, cuando hubo el cisma de Occidente, cuando se separaron y hubo dos papas durante, que no sé, fueron 30 años o 40 o 50 años. Un papa se fue a Avillón y otro estaba aquí. Y cuando ya se volvieron a unificar, cuando ya terminó el cisma y la Iglesia solo tuvo un papa que volvió a Roma, ya se fueron al Vaticano, a la Basílica de San Pedro. Pero la basílica, pero hasta ese tiempo el Papa vivía aquí. Aquí tiene uno de los grandes obeliscos que había en la antigua Roma, que estaba, yo creo que era el que estaba en el Circo Máximo, que lo trasladaron ahí. Y no se ha modificado, no es como la de San Pedro. La de San Pedro se la cargaron prácticamente entera. Esta tiene su tamaño habitual, esta cruz tiene su tamaño habitual. Y además, si queréis, cuando vais a Roma, si queréis saber si una iglesia de las que entréis es muy antigua, o sea, quiere decir que que se fue construida sobre el siglo IV, V o VI, es muy sencillo. Entráis en la basílica y miráis el suelo. Joder, esto es alta definición, ¿eh? Se ve de puta madre. Y miráis el suelo. Y si tiene estas formas geométricas, esto es arte comatesco. El Imperio Romano cayó en el siglo... Bueno, está documentado en el siglo V, pero aguanta yo creo hasta el siglo VI, hasta la Guerra Góticas. Siglo XI o XII pasaron 600 años. Y en ese tiempo estas basílicas se empezaron a deteriorar todas. Entonces, a partir del siglo, creo que en el XI y el XII, empezaron a restaurarlas. Se diseñó este nuevo arte, que es el arte comatesco, que con estas formas geométricas, y si os fijáis, está hecho con muchos diferentes tipos de mármol. ¿Y dónde pensáis vosotros que sacaban este mármol? Efectivamente, de las ruinas romanas. De hecho, tenéis pórfido rojo y tenéis mármol verde, y los artistas se especializaron en cortar mármol muy pequeñito y hacer todo este tipo de estas formas geométricas. Entonces, estas fueron las primeras reestructuraciones de las antiguas basílicas romanas. Entonces, cuando vosotros entráis en una iglesia y veis esto, dentro de Roma, eso indica que es una iglesia muy antigua, de la época imperial, la imperial tardía, o del siglo VI, como muy tarde. Todo lo demás, esto no es original, esto ha sido completamente modificado en el interior, pero sí las proporciones de la iglesia y tal. Entonces, las antiguas basílicas, la antigua basílica de San Pedro no tienen bóvedas, las bóvedas altas ya son del Renacimiento, del Barroco, a diferencia de lo que muestra en películas como Gladiator, donde hace la forma de cruz. Hay dos arcos. Y esto es más o menos lo que es la primera arquitectura de que se utilizó para hacer las basílicas. Bueno, pues seguimos por la muralla. Así que seguimos y nos encontramos con otro sitio curioso. El anfiteatro romano, el anfiteatro castrense se llama esto. ¿Vale? Es un anfiteatro romano que pertenecía a un palacio. ¿Y de quién pensáis que puede ser este palacio? Pero lo voy a decir. Era el palacio del Constantino y de Santa Elena. ¿Vale? Yo creo que pertenecía más a Santa Elena que a Constantino. Este tipo de estructuras aquí eran unas estructuras palaciegas usadas por el emperador Constantino, ¿vale? Donde tenía su propio anfiteatro. Por cierto, vosotros ¿no pensáis que esto es un poco igual que la pirámide de Cestia hemos visto que la muralla atraviesa la pirámide? Aquí también atraviesa el anfiteatro. ¿Vosotros pensáis que esto es un poco agujero de seguridad dentro de la muralla? No sé, yo veo aquí un fallo estructural defensivo.
O sea, yo creo, tengo la impresión de que cuando hicieron esta muralla hicieron, vamos a hacer que quede bonita. Y atravesaron la pirámide Cestia para que quedase chula. Y mira qué bien quedaría la pirámide atravesando la muralla. Pero no sé, yo veo esto más fácil de escalar que la muralla y más difícil de defender. Aunque es verdad que es un muro, si la muralla tiene 16 metros, el muro pues tiene mucho más. O sea, esto por cierto es un anfiteatro bastante grande, ¿eh? No llegaría al anfiteatro del Coliseo, pero también es un anfiteatro interesante. De hecho, a lo mejor lo podemos ver aquí. Horti Veteres Palatium Sessorianum. O sea, Palatium Sessorianum, o sea, es un palacio, ¿vale? Y aquí lo que veis en negro hay unas estructuras que todavía más o menos se conocen. Y luego, en Google Earth, si seguimos, lo vemos aquí. Anfiteatro Castense, lo vemos aquí. Vale, si os fijáis, curioso, la estructura, esto tenía 3 pisos y solo queda uno, ¿eh? Solo queda uno y esto tenía 3 pisos. Imaginaos lo grande que era, porque aquí queda, o sea, estos serían 2 pisos, todavía quedaría otro más de lo grande que era. Pero si os fijáis aquí, los arcos están sellados, precisamente porque esta es la cara exterior de la muralla y luego internamente sí se ven que tiene arcos. Vemos que tiene arcos aquí, ¿lo ves? Los arcos. Pero externamente no, pues porque hay que defender la muralla. Más cosas interesantes. ¿Qué pasa? Que hemos visto que Constantino hizo en esta zona, que hemos visto aquí, la Basílica de San Giovanni Laterano. Y aquí también se hizo otra basílica, la Basílica de Santa Croce de Jerusalén, ¿vale? Esta es otra basílica muy, muy antigua. Pertenece a una de las 7 basílicas de Roma. Cuando la gente peregrinaba, si no os habéis visto mi vídeo mi vídeo, joder, lo diré. El vídeo de Año Santo, sí. Jubileo, por fin. El jubileo había que visitar 7 basílicas y esta era una de las 7 basílicas que había que visitar, ¿vale? Así que nada, seguimos. Bueno, pues aquí entramos en otra zona interesante que vemos donde se junta un acueducto con la muralla. Esto, si lo veis aquí, lo veis perfectamente, el acueducto, ¿vale? Si seguimos por donde hemos venido, vemos el acueducto. Este acueducto, si lo seguimos, pues permanece. ¿Y por qué permanece? Porque este es el Aqua Felice. Este fue reconstruido en el siglo XVI o XVII ya. Pero por aquí se juntaban 3 acueductos, ¿vale? Esto, si lo llegáis aquí, llegáis al parco de los acueductos. ¿Por qué? Porque había muchos acueductos. Vale, este es el parco de los acueductos, donde llega todavía, este es el Aqua Felice, que es el que nos ha llevado hasta la zona de la Puerta Mayor, que es la que veíamos ahí. Y esto es el parco de los acueductos. Aquí hay como 7 acueductos, ¿vale? Algunos iban juntos, otros iban separados. Esta zona básicamente sería esta zona de aquí, ¿vale? Que iría la Aquamarcia, la Claudia, la Dionobus, también el Tepula. Todos estos acueductos irían aquí. Y luego aquí se juntarían, aquí por ejemplo, en varios, irían por el mismo acueducto. O sea, un acueducto que tuviese varios canales dentro, ¿vale? Ese acueducto desembocaba en la Puerta Mayore. Esta es la Puerta Mayore. Por aquí salía la vía Lubicana. La vía Lubicana sería esta de aquí. Sí, la Vicana, ¿vale? Esta vía la Vicana, pues iría por esta zona de aquí, se juntaría con la Latina de esta. Entonces, ¿qué tiene esto interesante? Si vemos, tiene 2 agujeros, ¿vale? 2 agujeros, lo vemos aquí, ¿vale? Aquí van 3 acueductos. Uno es este de abajo, que es el que va abajo. Y aquí había otro y había otro. Creo que iban el Marcia y el Claudios iban dentro de este acueducto. Esta puerta no fue construida con la muralla. Esta puerta ya existía precisamente para dar servicio a los acueductos. El acueducto ya pasaba aquí mucho antes de que se construyese la muralla y se había creado una puerta. Creo que el emperador Claudio, en el siglo I después de Cristo, creó la Puerta Mayore para ornamentar la salida de la vía Lubicana y dar servicio a los 3 acueductos que pasaban por aquí, ¿vale? Entonces hay una ramificación que se mete dentro hacia la ciudad, ¿vale? Esta ramificación es lo que es el acueducto Neronis, o sea, es el acueducto Neroniani, ¿vale? O sea,
Lo que hemos visto, esta es la puerta, esto de aquí es la puerta mayores, y una ramificación sale por esta zona, que es el acueducto Nerionani, ¿vale? ¿Y hacia dónde va? Pues mira, atraviesa, lo veis aquí todavía en la estructura, atraviesa esta villa que se llama Villa Bolskonsky. Esta villa es la residencia del embajador británico en Roma. O sea, fíjate cómo vive esta gente, el embajador, mira qué casa. Sale al jardín y tiene pues un acueducto romano en su jardín. Qué chulo, ¿no? Sí, exactamente. Una compañera, Victoria, que posee tantas fuentes en Roma y que está el agua fresquita. Hay muchos acueductos que todavía, romanos originales, bueno, muchos no, hay un par de ellos, que se conservan y luego otros que han restaurado y tal, y el agua es corriente porque es agua que viene de manantiales. Entonces no es un agua que viene de embalse o depurada, sino directamente es un agua que viene potable de manantiales. Bueno, pues este acueducto, ya lo voy diciendo, atravesaría toda la ciudad, llegaría aquí, el Agua Claudia. O sea, ese acueducto lo pueden llamar Agua Claudia, pero es el Neorianis. Llegaría aquí para dar servicio de agua al Coliseo. Vale, si lo vemos digo, al Coliseo, estoy bien. Bueno, a lo mejor daba servicio de agua al Coliseo en las naumaquias, cuando hacía las naumaquias estas tipo Gladiator 2. Pero no, esta llegaba para dar agua a los palacios imperiales. Toda esta zona que es el Palatino, a los palacios imperiales. Entonces seguimos un poquito para adelante y vemos que aquí hay dos ramificaciones, ¿vale? Hay una ramificación que sigue por aquí adelante y otra que acaba aquí, ¿vale? Y aquí vemos un edificio interesante, ¿vale? Esto se le llama el Templo de Minerva Médica. Pero se cree que al final no era un templo, que era un ninfeo o una terma. Y pertenecía a toda esta zona, que es una orti, la orti Liciani, ¿vale? Esta sería la orti Liciani, que es una orti donde hay un museo por aquí, por esta zona, de estructuras de esta orti. ¿Qué es una orti? Una orti era como una villa, pero a lo grande, ¿vale? Una villa patricia, con unas que podía tener a lo mejor varios edificios importantes como un templo, unas termas y luego una zona jardinada inmensa. Entonces está de la gens Laciani, era una de las ortis. Entonces, si nos vamos al Google, vamos a ver, Google, y nos vamos a la zona que estábamos, o sea, estábamos en la Puerta Mayor, que debe estar por aquí, la Puerta Mayor, y vemos que la muralla llega hasta aquí. Como estas ya son las vías de tren que va a la estación Termiti, pues aquí la muralla se corta, ¿vale? Entonces, esta zona, si vemos aquí, puede que haya algunas ruinas en esta zona de ese ramal que se llega. Y aquí vemos la estructura del templo de Minerva Médica. Y no sé dónde está, porque yo no lo he visitado, pero que yo creo que por aquí hay uno. Esto es un edificio que se ve impresionante. Lo tenéis aquí, se ve, yo que sé, que puede tener esto. Pues imagínate, esto son 2, 3, 4, 5, 6 plantas de edificios. Esta estructura, pues eso, se cree que era una terma, ¿sabes? Una terma, y estaba al servicio del patricio, de la familia patricia que vivía aquí. En todas estas casas de la familia patricia, ¿sabes? Si nos vamos a la Urbis Ramae, hay algunas Vicus Lachavius, hay algunas estructuras que se conocen, que están aquí, que están documentadas, aparte de la Viniacos Medici. Que si nos vamos a un dibujo antiguo, se vería así. Vale, lo tenemos aquí. Me encanta ver estos. Yo creo que vamos a hacer un directo solo para ver estos. Aquí otro, donde muestra el templo como podía ser. Aquí, bueno, como era, ¿no? Aquí tenemos un grabado igual con el templo, con las ruinas del templo. Llamó mucho la atención y se cree que era que encontraron unas estatuas de Minerva que están en el Museo Vaticano, y se pensaba el nombre de templo de Minerva, pero luego se descubrió que era un complejo termal, ¿vale? Con estatuas y lujo, mármol. Y bueno, ya pues nos estamos acercando a la puerta de San Lorenzo, ¿vale? Que la tenemos aquí, ¿vale? La puerta de San Lorenzo, que esta puerta se llamaría, ¿vale? Esta puerta era la puerta Tiburtina, por aquí salía la vía Tiburtina, que sería esta de aquí, entiendo. Vía Tiburtina, ¿vale? Esta vía Tiburtina, pues iría para el Adriático, ¿vale? Por aquí la gente que quería ir al Adriático, al otro lado de la península itálica, cogía esta vía romana. Y salía por esta puerta de aquí,
que nuestro tiempo es... Y la puerta Tiburtina. Vale, que creo que este era otro arco, puede ser que ya existía, porque antes de llegar a las murallas de Servio Tulio, pues antes ya habían construido pues diferentes arcos y seguramente irían cogiendo los puntos bonitos donde había arcos, donde estaba la pirámide y tal, para llevar la muralla para que quedase bonito. Entonces, ya os digo, esta muralla, esto era un arco, creo que construido por Augusto, y no existía antes de la muralla. O sea, tú llegas por aquí, veías por acá. Seguramente este arco, pues como vemos aquí, estaría construido porque por aquí todavía iba el acueducto. Por aquí iba un ramal del acueducto, que vemos que continúa por aquí y pasa por aquí. Bueno, vamos a terminar aquí comentando a dónde terminaba este acueducto. Este acueducto, si nos vamos a esta zona, terminaba en esta zona de aquí, ¿vale? ¿Lo veis aquí? ¿Y dónde llegaba este acueducto? Pues si lo vemos, por aquí tenemos un trozo del acueducto y por aquí tenemos una estructura romana. Tenemos una ruina romana aquí, en este parque. Este es el parque, creo que de Víctor Manuel. Pues aquí esta estructura es bastante grande. Y esto era un ninfeo. Esto era una fuente a lo bestia. Todos los acueductos normalmente acababan en ninfeos como este. Entonces, ¿qué pasa? Que solo sabían la gente de la Edad Media. Y ya en el Renacimiento, cuando se empezaron a modernizar y empezaron a monumentalizar Roma otra vez, empezaron a construir, a copiar estas estructuras. Y de ahí viene la Fontana di Trevi, por ejemplo. La Fontana di Trevi estaba en donde terminaba el Aqua Virgo, ¿vale? Este es el Aqua Virgo que subía por el norte y llegaba al campo de Marte, que es donde está la Fontana di Trevi, en el campo de Marte. Y este es como, si os fijáis en este mapa, todo lo que veáis con puntitos son acueductos subterráneos. Y todo lo que veáis con líneas largas, discontinuas, es acueductos de tierra. Entonces, el Virgo era un acueducto de los pocos. Yo creo que fue el único que sobrevivió a los saqueos del siglo V. Y entonces, como llegaba a la zona del campo de Marte, que es esta zona de aquí, el único sitio donde había agua potable, pues todo el mundo se mudó aquí. Entonces, este acueducto es el que da agua a la Fontana di Trevi, por ejemplo. Y a las fontanas de la Fontana di Trevi y las fontanas de la Plaza Navona. Las tres fuentes de la Plaza Navona, la fuente de los Cuatro Ríos y todas esas, lo da servicio el Aqua Virgo, ¿vale? Que es este acueducto subterráneo romano, que todavía da servicio a Roma. Curiosidad de esta estructura, que la vemos aquí, representada, ¿vale? Hay una diferencia con lo que veis hoy, ¿vale? Hay una diferencia fundamental con lo que estáis viendo hoy en Google Maps con esto, ¿vale? Y es el hecho de que hay dos estatuas, ¿vale? Hay dos estatuas. Por eso se llama Trofeo de Mario. Estas estatuas representan dos trofeos, ¿vale? Esto es una recreación que se hizo en el siglo XVI de cómo podía ser. Esto es una copia de una documentación de cómo era cuando en el siglo XVI. Esto es un trofeo, ¿no? Esto es como los premios conquistados al enemigo. Y se formaban como un trofeo, ¿vale? Entonces esto muestra un trofeo y estaban aquí decorando estas dos zonas de la estructura que estáis viendo aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues esto se trasladó. ¿Y sabéis dónde se lo trasladó? A la Plaza del Capitolio. ¿La veis? No puedo hacer zoom. ¿La veis aquí? Una y la otra, esta no sé si será la otra. Pero bueno, una está aquí. Una está en la Plaza del Capitolio junto a dos estatuas romanas también, que son Castor y Polus, que se cree que estaba en un cemento que estaba en la zona del Circo Flaminio. Podían estar en un templo que está en el foro, el templo de los Dioscuri. Estos se llaman Dioscuri, Dioscuros, y había otro en Circo Flaminia. Pues yo creo que con el templo de Trofeo de Mario hemos acabado el tour romano. El tour de la antigua Roma. Hemos acabado aquí, ¿vale? No sé, otro día aquí está el Castor Petróleo, otro día seguimos. Y o sea, hemos empezado, yo creo por aquí. Sí, hemos empezado por aquí y hemos acabado aquí. Fíjate, nos da todavía dar la vuelta a todo esto, ¿vale? Para recorrer lo que es el perímetro de Roma. Pues ya está. ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado, ¿os ha gustado? ¿Nos ha gustado? Y tal. Bueno, ahora si queréis hacerme preguntas, pues bueno, podemos haceros ahora preguntas.